Buenos días, bienvenidos a su programa favorito, Un Café para el Alma. Este espacio donde levantamos los brazos los unos a los otros y nos permitimos conversar sobre la vida, las emociones y los procesos que nos forman día a día. Hoy quiero retomar una sección muy especial del café que muchos de ustedes recuerdan y en años pasados tocó muchos corazones, y son historias de vida y servicio. Espacios donde no solamente contamos logros profesionales, sino procesos humanos que han sido atravesados por decisiones, sacrificios y propósito de nuestros invitados. La persona que me acompaña hoy es muy especial para mí, y quiero decirlo con total transparencia: es mi hija. Y sí, justamente por eso he sido testigo no solo de sus resultados, sino del proceso por el que ella ha pasado. Pero hoy no vengo a hablarles desde el rol de mamá, sino desde el espacio que este café siempre ha representado: el de observar como una persona íntegra sus emociones, su carácter y su vocación para servir a otras personas. Laura es abogada en el área de lesiones personales. Y lo que quiero que hoy conozcan es no solamente lo que ella hace legalmente, sino cómo ella acompaña a personas que llegan rotas, con miedo, con dolor físico, emocional, después de un accidente. Este café no es solo una entrevista para vender, es una conversación para entender cómo las emociones, las decisiones y el propósito se cruzan en la vida real y cómo ese cruce puede marcar la diferencia en la vida de otras personas. Así que hoy no te puedes despegar. Café en mano, porque quiero invitarte a escuchar esta historia con apertura, porque quizás no todos necesitamos un abogado hoy, pero todos necesitamos conocer a alguien que ejerza su profesión con integridad, humanidad y con servicio. Bienvenida, Laura Marcela. Un placer tenerte aquí en Un Café para el Alma. Gracias por tenerme. Para las personas que no te conocen, ¿quién podrías decir que es Laura y cómo llegaste hasta este punto de tu vida? Bueno, ¿quién es Laura Ocampo? Es una pregunta que obviamente no solamente incluye lo profesional, pero lo personal. Entonces, más reciente añadí que soy mamá. Y yo abuela. Exacto. Esposa, hija y abogada. Y lo más importante, hija de Dios. Ok, excelente. ¿Cómo fue tu recorrido hasta llegar al punto de querer ser abogada? Todo empezó, pues yo digo que todo empezó en octavo grado, cuando estaba en mi clase de historia y un profesor estaba tratando de ser, yo digo, injusto. Ok. Entonces, ¿Recuerdo ese momento? estábamos tomando un examen, yo ya había terminado de tomar el examen, él ya lo tenía y él nos daba la oportunidad de tener un libro después de terminar el examen para leer. Y una amiga se olvidó de coger su libro del maletín. Y él dijo, no puedes coger tu libro. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Si ella ya terminó su examen. Y él, ¿sabes qué, Laura? Usted va a coger un 0 también, porque usted no debe estar hablando durante el examen. Y yo, pero si usted ya tiene mi examen, ¿cómo va a dar un 0? Usted ya sabe que ya lo terminé, que no hice ninguna trampa ni nada. Y pues sí, ahí empezó ese deseo para pelear por otros. Okay. Y especialmente con las reglas, porque había reglas. Y en esas reglas, él nos dio permiso de leer un libro. Claro, Entonces, todos deben tener el derecho de leer ese libro. Ya se imaginan el trabajo de nosotros como padres con esta niña. Pues sí, pueden decir que era un poquito, no difícil, empoderada. La verdad es que sí, recuerdo esos tiempos donde quisiste defender a tu amiga y bueno, te ganaste injustamente, sí fue ese 0. Más sin embargo, algo que pues quizás no venga al caso, pero sí como padres siempre te enseñamos a respetar la ley, a Sí, respetar a los mayores, a respetar las autoridades, defendiendo tu punto de vista de una manera educada, de es- una manera asertiva y comprendiendo y entendiendo que debías someterte a las autoridades por la sí. edad en que tenías. Mas, sin embargo, sí, en ese momento yo dije, esta niña está buena para ser abogada.
Eso lo pude como detectar. Y recuerdo mucho que tú llegaste con un plan de trabajo y me dijiste, esto es lo que voy a hacer, a tal edad hago esto, a tal edad hago esto, a tal edad, a esta edad soy abogada, a esta edad estoy casada, a esta edad soy mamá. Y yo dije, sure. Dije, ok, vamos a colocar tus planes en los planes del Señor y Sí. que se haga la voluntad de Dios, más no la tuya. Mas, sin embargo, sí pude detectar esos dones, habilidades y talentos en ti y esa pasión que tenías cuando empezaste a ver la Constitución de los Estados Unidos y Sí. ese deseo por defender a los demás. Y eso es lo más importante, es tener pasión, no solamente que es buena para pelear o para estar en pelea, no. Mucha gente se equivoca que, Ujú, entonces usted va a ser una buena abogada. ujú, No, no, no. Tiene que tener pasión para ayudar a otros y también leer, porque ujú. si no le gusta leer, Está no le difícil. sugiero. Sí. Está difícil. Excelente. ¿Cómo, cómo tú podrías describir ese recorrido para llegar a practicar lo que practicas en este momento? Ahorita eres un abogado de personal injury o, ¿cómo se dice? Lesiones personales. Lesiones personales. ¿Cómo llegaste al punto de decidir, ok, deseo practicar en lesiones personales? Bueno, eso fue un journey. Un recorrido. Ok. Eso fue un recorrido bien con muchas curvas, Ok. porque cuando yo entré a la escuela de leyes, yo dije, yo quiero ser fiscal. Ujú, Mi sueño es ser fiscal. Yo voy a poner todos los narcotraficantes en las cárceles. Ese fue mi sueño. Pero con eso significa que tienes que trabajar para el Estado, el gobierno. ujú, Y al principio ellos no pagan muy bien. ujú, Entonces tuve que poner ese sueño. ujú, em, Empecé en la fiscalía en Orlando ujú, y pude eh, ejercer la ley penal ujú. y me encantó, me encanta. Pero como te dije, ellos no pagan suficiente pues para vivir Ujú, solo, para pagar las deudas de la escuela. ujú, Entonces yo dije, bueno, ahora sí voy a ir al sector privado ujú, y ahí fue difícil porque primero fui a una compañía gigante nacional, una de las firmas más grandes del mundo. Wow. Y estaba trabajando con compañías como Netflix, Facebook, o sea, compañías gigantes, pero el trabajo que estaba haciendo no era, no traía ningún tipo de, ¿cómo es? Fulfillment. Ok, como que no te llenaba. Sí, no, Ujú, no, no me llenaba, ujú. porque eso, o sea, contratos, que este billón de No era tu pasión, estaba dólares, fuera de tu pasión, en exacto. esa rama. Ujú, No, de verdad no sentía que estaba ayudando a gente, más que todo es ayudando a una compañía. Y para unos eso está bien, ujú, pero sí, para mí no era mi pasión. ujú, Y como te dije al principio, en este trabajo lo más importante es tener pasión para la área donde vas a practicar. ujú, Entonces, después de eso, fui a otro bufete de abogados que era nacional, ujú, pero ellos defendían a las asegurancias. ujú, Y ellos y eso también era más que todo ayudando las compañías de seguros. Nosotros representábamos a los que causaban el choque, pero en realidad el cliente que los jefes míos le importaba eran los aseguradores, ujú. porque ellos eran los que estaban pagando los biles. Claro. Y entonces ahí también yo dije: "No, tampoco quiero hacer esto", pero me dio una ventaja que vi cómo trabajaban los casos de ese lado. Ujú. Y ahora estoy en el lado, digo el lado correcto porque estoy ayudando a gente que están lastimadas por la negligencia de otra gente. Ahora sí estás trabajando en tu pasión. Exacto. Excelente, qué bonito. Y cuando empezaste a trabajar en tu pasión, eso fue en Sarasota, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí, eso es correcto. Yo Ok. estaba trabajando en una firma pequeña, pero con muchos años de experiencia, de como 30 años, y era la única abogada de lesiones personales. Mm, Entonces estaba trabajando los casos desde el principio
cuando vienen a nuestras oficinas, yo Ujú, era la que estaba hablando con ellos, yo estaba evaluando los casos, si era un caso o no era un caso, ujú, si era beneficiente para el cliente de ujú, retenernos, porque hay algunas veces que yo le digo al cliente, usted no me necesita. ujú, Al final del día, si usted me retiene, usted va a perder plata. Y yo les digo, porque para mí lo más importante es la honestidad con el cliente. ujú, correcto. Sí, poder aplicar esos valores Sí, en ese rango que estás viviendo con ellos. Y eso demuestra tu madurez y liderazgo, ¿sí? ¿En qué momento te diste cuenta que no solamente estabas ejecutando esos casos, sino tomando decisiones, estrategias que podían cambiar la vida de esas personas o de esas familias? yo creo, porque muchas veces la gente dice, es un choque de carro, Ujú, no, no es nada grande, no es la gente tratando de coger plata. Y es que en realidad cuando usted no ha estado en un choque, no sabe lo que se siente. ujú, Aun si era algo mínimo. Pero yo cuando tenía 18 años, estuve en un choque muy, muy grave. Un bus de la escuela me chocó, me hizo, se llama T-bone. Entonces me okey, chocó en la parte del conductor y yo estaba manejando y me hizo ir hacia una tienda. ujú, Entonces me metí en la tienda de Columbia, en el restaurante. Entonces, y yo en ese momento, gloria a Dios que nada me pasó físicamente ujú. en ese momento. Yo dije: "No, estoy bien, no estoy sangrando, no siento dolor". Yo dije: "No, ¿quién va a pagar por esto?". Claro, porque se metió el carro literal estaba dentro de la tienda. Sí. Sí, lo recuerdo. Entonces yo dije: "No, mis pobres papás me van a tener que pagar por esto". Y ahí es cuando yo me di cuenta que un choque de carro sí tiene que ver con, la salud de uno, porque eso es lo más importante. Ujú, El día siguiente yo tuve un dolor horrible, como literalmente me hubieran atropellado con un bus. Em, pero también esa preocupación financiera que viene con un choque de carro, porque mucha ujú, gente quizás no puede trabajar, ujú, entonces van a perder días del trabajo ujú, y mucha gente no sabe qué beneficios hay para ellos. Por eso estamos pagando el seguro, ujú, para tener esa cobertura. ujú, exacto. Y es que, o sea, uno muchas veces coge un seguro de carro porque es una obligación, pero Ujú. no realmente no sabemos en qué momento nos cubre esos seguros. Sí, Si, por ejemplo, yo tuviera un seguro en este momento o tuviera una póliza de mi casa o un tipo de contrato que yo ni sé qué fue lo que firmé, o sea, tu compañía presta el servicio de revisar ese contrato y que nos expliques con palabras que uno pueda entender para saber a qué contrato firmó y a qué derechos tiene. sí, sí, nuestra firma ayuda mucho con eso de explicar el contrato. Nosotros, nos encanta hablar con nuestros clientes y ayudarlos, entender lo que compraron. Ujú, sí, porque es que a veces no tenemos ni idea de qué es lo que ha pasado. Sí, Okey, estabas trabajando en Sarasota, luego te viniste, entonces, tomaste la decisión de ser mamá, te casaste y sí, me hiciste abuela. sí. Nos hiciste abuelos de una manera maravillosa, tu vida cambió por completo. Sí, definitivamente. Ahora hay que pensar en una tercera personita. Sí, 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 Qué sí. bonito. Entonces, toma la decisión de venirte para la ciudad de Tampa de nuevo, ¿cierto? Sí, para estar con mi mami. Y, qué te hizo decir: "Voy a emprender"? Voy a emprender y voy a hacer mi propia firma. Bueno, yo creo que yo siempre crecí con unos papás empresarios. Mi papá, usted lo conoce, ¿cierto? Sí, creo que lo he visto, lo he visto. Él siempre era un trabajador muy duro y siempre tenía su propia empresa, muchas veces en construcción, pero también en carros. Y yo vi como, y usted también, Ujú, esta no es la primera empresa que usted empieza, ujú, y yo vi esa fe que tenían que Dios iba a proveer. ujú, Y la fe también en los dones ujú, que Él les dio, ujú, porque yo creo que esa es la parte más difícil cuando ujú, uno está empezando.
por sí mismo por primera vez es tener fe en uno mismo, en Ujú, esos dones que ujú, Dios nos dio, ujú, porque mi fe en Dios es grande, pero sin embargo, no sé por qué le ponemos límites en la creencia de nosotros, ujú, como ujú, Él nos creó, con ujú, esas habilidades, con esos dones. ujú. Entonces, eso ha ayudado mucho fortalecer em, the ¿Periodo? journey, Ajá. cada vez journey, ¿Este camino? proceso, este camino, de verdad me ha ayudado con esa parte en mi fe. Ujú, qué bonito. Entonces tomas la decisión de emprender y dijiste, voy a abrir mi propia firma de abogados para ayudar a las personas aquí en la comunidad de Tampa Bay y sus alrededores. Cuéntame un poquito acerca de cómo tomaste la decisión de unirte a Jason Ocampo. Bueno, entonces, antes de Yates en Ocampo, mi compañero de negocios, de la firma es Tilford Yates, el otro abogado de nuestra firma, que es él, había empezado como Yates Law, y la esposa también, Ana Pacheco, estaba ayudando está en nuestra firma como la Operations Director, Ujú, la directora de la operaciones. directora de operaciones. Entonces, ellos ya habían empezado con estate planning, que es planificación patrimonial, ese tipo de, de trabajos, y, Y cuan- real estate, y ¿no? real estate también. Entonces, y mucho tiempo antes de esto, nosotros siempre bromeábamos, tenemos que abrir una firma juntos, tenemos que abrir una firma juntos, y él lo hizo. Entonces yo dije, hola, ¿ustedes estaban en serios cuando querían abrir la firma juntos? Y ellos, claro que sí, Laura, nos encantaría trabajar contigo también y, pues sí, ser socios. Entonces yo dije, ellos son unos buenos amigos. Yo creo que lo más importante en un empresario cuando te quieres asociar es tener trust, Confianza. confianza. Tener confianza con la persona que te estás asociando y Ujú, saber que esa persona también tiene esos valores. ujú. Y Til tiene esos valores cristianos que son muy importantes, Ana también. Y entonces yo sabía, ellos son buenas personas para empezar esa asociación. Ujú, ujú. Y no solamente los valores con respecto a la confianza y a la fe en Dios, sino también las capacidades cognitivas que tienen ellos, las capacidades también de decir, no voy a dejar este journey, este camino, este proceso empezado, sino que vamos juntos a pelear por esos clientes, vamos a Sí, hacer lo mejor de lo mejor en excelencia para nuestros clientes. Me exacto. imagino yo que también eso te ayudó muchísimo a tomar la decisión. Sí, definitivamente. Yo siempre lo he visto como ellos pelean por sus clientes, no solamente en los momentos malos, pero en los buenos, para asegurar que ellos tengan lo mejor que puedan tener. Antes de pasar a una pregunta importante del proceso de cómo trabajas con los clientes, yo quiero preguntarte, ¿te dio miedo? ¿En algún momento sentiste miedo? No, para nada. Claro que sí, sí. No, no es para esos que los ¿Temerosos? temerosos. Pueden ser temerosos, pero the Ujú, key, ajá, lo la clave, llave. la llave para seguir adelante es esa confianza en Dios, porque uno va a tener miedo. Yo creo que el miedo nunca en realidad se va, en el sentido que siempre vas a tener un poquito de nervios, Ujú, siempre va a haber algo que no sabes, ujú, como en el aspecto, porque ya es un negocio, no solamente me estoy enfocando en la área de la ley, pero también me estoy enfocando en cómo crecer un negocio, ujú, marketing. ujú. Mi mamá ha sido un ángel con el marketing, ella es la mejor, entonces llámela. Em, de verdad ha ayudado bastante porque es que tienes que ya empezar a hacer de todo. Ujú, ujú, Tienes que hacer el financing ujú, y asegurarte que haces todo bien, ujú, porque nadie te está enseñando, ujú. nadie te va a decir esto, el IRS no te va a llamar y decir, ay, qué bueno, empezaste una nueva empresa, Te felicito. ajá, una nueva compañía, venga, te enseño cómo hacer
los taxes, no. Ujú. Van a decir, lo hiciste mal, me los debe Me los pagas. XY. Ujú, exactamente. Entonces, asegurarse desde el principio, hacer todo lo posible Ujú, para hacerlo lo que tú puedas. ujú, ujú. Así es, Laura. O sea, el miedo quizás siempre nos va a acompañar y de hecho es una emoción primaria que el Señor colocó en nosotros para defendernos, para protegernos de diferentes Ujú. cosas alrededor. Mas, sin embargo, hay una palabra que siempre nos sostiene y que siempre te la digo a ti, es que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿sí? Amén. Y el poder recordar que ese amor que envuelve todas esas fallas que quizás puedas tener, ¿sí? Porque somos seres humanos y tenemos fallas, mas sin embargo, ese amor que puedes tener por los demás para poder brindarles lo mejor de ti, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Y que Ujú. opera en ti para ir y decirle a sus montes que se muevan en el nombre de Jesús, y ese dominio propio para decirle a ese miedo, hey, calmadito, que aquí todo en control, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Exacto. Así que eso ha hecho que yo puedo ver que esa mentalidad de crecimiento se pueda desarrollar cada día más en ti como empresaria. Y lo mismo en mi hijo. Ambos son dueños de propiedad también, Sí, con mi hijo. O sea, somos de verdad una familia de emprendedores. eso es, así es. Eso me alegra mucho. Pasemos a un tema también importante y es que estamos en las festividades. Sí, estamos en la época de Navidad, fiesta, familia. Inclusive algunas personas pues consumen licor y manejan o salen apuradas, salen de viaje, Sí, salen sí, en sí. su afán por irse a pasear. Y en muchas ocasiones pues se cometen muchos errores y muchos accidentes. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que ves que ocurre, qué es lo que más ocurre en esta temporada y por qué muchas personas dicen, jamás pensé que eso me fuera a pasar a mí? Sí, yo creo que lo que veo en estas épocas es los choques suben. O sea, Estadísticamente sube. Ok. estadísticamente, la gente es más probable tener un choque en estas épocas. Y puede ser que usted no tomó y manejó, puede ser que usted no está manejando eh, para un viaje y en un sitio que desconoce, pero hay mucha gente que sí lo hace, hay mucha gente que está en las carreteras, quizás tomados, quizás cansados o quizás turistas que no saben dónde van y dicen, ay, pasé mi salida, venga, paro aquí en la mitad del expressway y venga, hago esta salida. Ujú. Entonces es muy importante saber que muchas veces no, usted puede manejar lo mejor, puede ser mejor Conductor. conductor, pero estás compartiendo las carreteras con Ujú. gente que no son los mejores. Ujú. Y entonces yo siempre digo a mis clientes, una de las cosas más importantes, una de las coberturas más importantes de tener se llama Uninsured Motorist, Ujú. cobertura para los individuales que no tienen seguro de carro, Ujú. porque en el estado de Florida lo único requerido por ley es tener lo más básico y eso es $10,000 de PIP, Ujú. entonces $10,000 para tus lesiones y $10,000 para el daño de propiedad de otra persona Ujú. y ya. Entonces, si una persona te chocó y ellos no tienen lo que se llama bodily injury coverage, Ujú. O sea que ese no es obligatorio. ese no es obligatorio Wow. y ya, Sí, que fue lo que me pasó a mí hace unos años. sí, La ¿verdad? persona no tenía esa póliza y nosotros tampoco la teníamos. Ajá, Por lo tanto, pues no pude realmente hacer absolutamente nada sí. con mis lesiones personales. Y lo más difícil es que mucha gente cree que tienen esa Sí. cobertura porque dicen, ah, tengo full coverage. Ujú. Y eso no significa, pues, que tiene full coverage, en el sentido que tiene todo lo que le he explicado. Entonces, eso es algo que nuestra firma ayuda cuando la gente viene. Nosotros podemos hacer consultas Ujú. para revisar tus pólizas. ¿Cuáles son los errores más comunes que las comunes que las personas cometen después de un accidente? Los errores más comunes digo que son primero decir en la escena que no estoy bien, no estoy lastimado, porque acuérdense que la adrenalina está a full.
Ujú. Entonces uno No no siento dolor. siente el dolor ahí en ese Ujú. momento, pero viene después. Y eso está bien si no quieres ir en la ambulancia. Yo les sugiero a mis clientes que no hagan eso y en realidad no lo necesitan, porque eso también eh, Incurren costos. incurre en costos, exacto. Pero sí ir a una clínica para que un doctor lo chequee. Así usted no sienta dolor. Exacto, aún si usted no sienta dolor, usted tiene que chequearse porque acuérdese, es un pedazo de metal de que es 2000 libras y Ujú. aún con 5, si va a 5 Millas por hora. millas por hora, eso puede ser daño. Us- Sí, yo lo recuerdo. Yo iba bumper to bumper, Ajá. íbamos en la 75 y íbamos despacio porque estaba lloviendo y Ujú. me chocaron por detrás. A mi carro no le pasó absolutamente nada. El carro de la otra persona sí quedó averiado, pero yo me rompieron un hombro, el hombro derecho, Ujú. me rompieron los ligamentos del izquierdo y obtuve 5 hernias discales cervicales. Sí. Imagínate, y al carro no le pasó nada. Exacto. Entonces, por eso muchas veces las compañías de seguros tratan de decir, ay, pero su carro está bien, pero es Ujú. que yo no soy un carro, soy una persona, somos sensibles, sí, el cuerpo es fuerte, pero comparado a una máquina de 2000 libras, no. Ujú, ujú. Okey, entonces la persona cuando pasa el accidente, va donde el médico, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, antes de ir al médico es recomendable llamar a un abogado, Ujú, como a mí misma. Puedes llamarme a 813-816-2221 y ahí podemos guiarte dónde ir, a qué clínica ir, ujú, porque muchas veces si vas al ER, el ujú. hospital, Emergency room. emergencia, Ujú, em, te van a cobrar un montón de dinero y te van a quitar todos los beneficios de PIP. ujú, Y no queremos eso tampoco, porque lo mejor es ir a fisioterapia, a tratar esos ligamentos que fueron lastimados. ujú, Entonces, eso es lo más importante, empezar allá con un abogado para guiarte en el proceso. Lo segundo es no llamar a tu seguro de tu compañía de seguro antes de hasta que tu abogado diga, ok, puedes hablar con ellos y decir X, Y o Z porque ellos no están tratando de ayudarte. Sí, ellos siempre dicen, aquí estamos para ayudarte, pero en realidad están trabajando en tener un caso contra ti para no pagarte tu reclamo. mm, okey. Okey. Sí, Cuando yo te llamo, o sea, ¿cómo es el proceso para tú ayudar a una persona? O sea, yo te llamo, ¿cómo tú me ayudas? O sea, ¿cómo yo puedo decir: "Esta es la abogada que yo necesito"? claro que sí. Bueno, primero que todo, mucha gente le encanta cuando su abogado habla su idioma. Entonces, nosotros aquí hablamos español. Eso es lo más importante para nuestros clientes algunas veces. Ujú, Y lo segundo es que yo tomo el tiempo para explicarte todo el proceso para que tú lo entiendas, ujú, porque es muy importante que mi cliente entienda lo que está pasando, porque es su vida el que está, y él es la persona que está, o ella es la persona que está pasando por este proceso. ujú, Y uno se siente mejor cuando entiende las cosas. ujú, Entonces, cuando uno me llama, primero que todo, yo me aseguro que ellos no tuvieron la culpa del accidente, porque ahí sí ya sería otro proceso. ujú, Pero sin embargo, nosotros hablamos con ellos y les decimos qué pueden esperar, ujú. porque aunque nosotros no le podemos ayudar en ese momento, nos encanta decirle a la gente qué deben esperar de su seguro, aun si tenían culpa o tenían la culpa del accidente. Ujú, Pero ya cuando tenemos eso en cuenta, que ellos no tenían la culpa del accidente, nosotros preguntamos por el seguro, llamaron a la policía, eso es vital, y si tuvieron fotos, todo eso lo analizamos. Y si tienen lesiones, si de verdad tienen daños personales, ujú, porque yo le digo a la gente, nosotros no estamos aquí para ayudar gente a cometer fraude o mentir, ujú, porque eso es fraude. ujú, Entonces, si uno dice que está lastimado y no está,
las compañías de seguro encuentran eso, te están vigilando y pueden ir contra ti. Ujú. Entonces, es muy importante no mentir si estás lastimado, pero es un dolor más o menos, está bien, díganos eso. Eso podemos trabajar con eso, pero las mentiras sí no se pueden. Ok, excelente. ¿Cómo hacemos con las emociones de los clientes? O sea, tú, algo que yo puedo reconocer en ti y es esa paciencia, ese amor, esa empatía que tú tienes, que la admiro muchísimo con los clientes, porque uno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo llamé al abogado y yo le decía, pero es que me está doliendo, pero es que he dejado de trabajar, pero es que tal cosa, y prácticamente está uno en unas emociones muy, o sea, muy revolcadas. Sí, ¿Cuál es el papel del abogado en ese momento para calmar a una persona? sí. Y como te dije, yo creo que lo más importante, el abogado está ahí para informarte, Ujú, porque este proceso no es corto, es un proceso largo mm, y en realidad las compañías de seguro esperan que usted esté impaciente y mm, tome lo que sea, tome lo que ujú, ellos tengan para ofrecer. mm, Pero es por eso uno, como el abogado, tiene el deber de explicarle: mira, si usted va al doctor, si usted sigue con su tratamiento que usted necesita en este momento, porque uno lo puede ignorar hoy, pero en 20 años, cuando no está tan joven, ujú. eso viene y ya en 20 años Ya no hay no hay, nada que hacer. no hay nada que hacer. Usted aceptó los 5.000 dólares que le ofrecieron, pero después, en 20 años, dicen, no, usted necesita una cirugía Ujú, que sí, cuesta 100.000 dólares. es verdad, Entonces totalmente. ahí ya no puede hacer nada. Entonces por eso es importante que el abogado te explique eso. Y es difícil porque alguna gente ya no puede trabajar. Y el abogado no te puede dar dinero. Eso no es ético. Ujú, Sin embargo, nos puede quitar la licencia. ujú. Y tampoco queremos sugerir ir a coger una, un loan, Disability. Oh, ok, un ah, préstamo. un préstamo, porque eso tampoco es bueno. Ujú, Entonces, es difícil, sí, pero al final del día vale la pena y con un buen abogado, ellos te deben dar esa confianza. ujú. Hablando de eso, ¿hay algún caso que nos pudieras contar, obviamente sin decir nombres, pero algún caso que tú nos pudieras contar que te marcó realmente, no solamente por la gravedad, sino por toda la ayuda que ustedes o tú le pudiste proveer a esa persona con el acompañamiento legal? Claro que sí. Yo tuve recientemente una familia de 4, ellos estaban parados en una luz roja y un camión vino de la nada y los chocó así de frente. Ujú, Horrible. ujú, Y era una familia del papá, la mamá, las 2 niñas atrás, ujú. y la niña, cuando la fueron a chequear, estaba, casi inconsciente. Oh my God. Sí, y eso fue, o sea, horrible. Yo creo que para los papás eso es lo más horrible, y lo peor que todo es que separaron la familia, Ujú. porque toda la familia tuvieron que ir en la ambulancia y los separaron. Unos tuvieron que ir a Saint Pete porque la niña tenía como 2 años, Oh. entonces no la podían tratar en donde el papá y la otra hija iban. Y eso fue, ellos de verdad me impactaron porque mucha gente no le gusta tratar a los niños, em, porque es Ujú. difícil decirle a un niño: ¿qué sientes? Claro, ¿Dónde que te sientes el dolor? duele. ¿Qué te Exacto. duele? Pero ese caso de verdad me impactó, y ayudándoles a encontrar los doctores correctos y coger toda la evidencia que necesitan. Ujú. Eso fue lo más impactante para mí, uno de los casos más importantes. ¿Y ya cerraste ese caso? Sí, ese caso ya se cerró. Ok, con una victoria para ellos. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, gracias a Dios. Laura, si en este momento hay alguien que ha tenido un accidente y no ha podido trabajar con ese abogado o una gran firma lo rechazó, le dijo, you know what, aquí no hay un caso. ¿Se puede hacer algo? Sí, todavía se puede hacer algo. Ujú, Obviamente todo depende de los doctores, pero siempre es bueno tener
una segunda opinión. Y nosotros nos encanta mirar los casos, explicarle a los clientes, porque también esas firmas más grandes no toman el tiempo de explicarle por qué. Y pues para nosotros no es inconveniente. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, y aún si en realidad no hay un caso. Excelente. Ay, gracias, mamita hermosa, por prestarnos este tiempo. Y si hay alguna última recomendación en estas fiestas, en estas navidades, que quieras decirle a las personas, porque no solamente hablamos de accidentes de carro, sé que también cubres accidentes personales en el trabajo o en otro tipo de ambientes. ¿Qué le dirías a esas personas en este momento? ¿Qué pueden hacer para buscarte a ti? Bueno, lo más importante es siempre tener mi número guardado en sus teléfonos, seguirnos en nuestras páginas y redes sociales para que no se olviden de un abogado o una abogada que de verdad va a poner atención en tu caso. Y no solamente te ve como un número, pero como una persona que está lista para ayudarte y guiarte en este proceso tan confundido que es. Excelente. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les voy a invitar a que se suscriban. El 2026 viene con muchos invitados más, porque retomamos esta sección acerca de estos invitados que cuentan esas historias, esas vivencias. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga, mi amor, y te dé toda la capacidad, toda la habilidad para que puedas ayudar a muchas más personas. Amén. Gracias a todos.